Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que a partir de sentencias de la Suprema Corte abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar sobre el amparo directo en revisión 945-2018, resuelto por la primera sala bajo la ponencia de la ministra Norma Piña. En este asunto se analizaron diversos puntos que son muy interesantes respecto a la valoración probatoria que realizan los operadores jurídicos en los distintos sistemas que existen para llevar a cabo dicha actividad y las diferencias que hay en el nuevo proceso penal acusatorio y el sistema tradicional. En específico, se estudió la constitucionalidad del artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Penales. Yo soy Alejandro Telles, gracias por sintonizarnos, comenzamos. En este asunto, un hombre acudió al entonces Instituto Federal Electoral a realizar el trámite de inscripción al padrón electoral. Pero posteriormente el apoderado legal de dicho instituto presentó una denuncia por la probable comisión de un delito electoral al considerar que existió duplicidad en el registro de elector de esta persona con una diversa. La persona fue condenada a 3 años de prisión por el delito de alteración del Registro Federal de Electores. El quejoso combatió la constitucionalidad del artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual establece que los documentos públicos harán prueba plena, salvo el derecho de las partes para demostrar su falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos o con los originales existentes en los archivos. La Corte concluyó que este precepto no es contrario al principio de presunción de inocencia en su vertiente de estándar probatorio. Esto porque el hecho de que el artículo reclamado disponga que la documental pública goza de valor pleno probatorio no implica que el juez deje de observar las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo. Para platicar sobre este tema nos acompañan Ana Paula Medellín, de Derecho de la Ibero Puebla, Fernanda Araujo, de Derecho del ITAM, Erika Aguilar, de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Aranza Calvario, de Derecho de la UNAM, también Guillermo Sena, de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila. Bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto tenerlas y tenerte por acá. Siempre es un gusto contar con sus participaciones y con su sabiduría aquí. Entonces, me gustaría empezar contigo, Erika. Platícame un poquito de qué va este asunto, qué te pareció la sentencia, a favor, en contra, ¿por qué? Primero que nada, muchas gracias por la invitación y gracias por pasarme a mí primero, porque de hecho quería comentar hablándoles de este maravilloso tema. Creo que vamos a tocar puntos fundamentales. En general, nuestras participaciones creo que deben de versar sobre 2 puntos. El primero y muy central sobre la presunción de inocencia y el segundo, hablar sobre este tipo de prueba, la prueba tasada. Lo que pasó aquí es, hay que explicar como los hechos. Una persona de nombre X fue a tramitar su INE en el entonces Instituto Federal Electoral. Y pues bueno, ustedes saben que cuando uno va al INE se arrojan como, o se concluye con unos papeles que hay que firmar en donde quedan constancia de nuestros datos. Y pues bueno, años más tarde, esto fue en el 2018, en el 2012 esta persona vuelve a acudir, se registra nuevamente al parecer. Entonces, meses más tarde se da cuenta el apoderado legal de este instituto y acude a presentar su denuncia porque probablemente había un delito que tiene que ver con un delito electoral que hay que seleccionar o subrayar que es un delito de orden federal y por lo tanto pues acude y nos dice como, oye, es que hay una persona que alteró el registro federal de electores. Entonces, bueno, se estudia el caso, se condena a esta persona a 3 años de cárcel, esta persona acude al recurso de revisión y entonces en el recurso de revisión le dicen pues hay que reponer el procedimiento. ¿Por qué?
porque por ahí hubieron anomalías o faltó por ahí desahogar algunas periciales. Bueno, se repone el procedimiento y nuevamente la sentencia es 3 años de cárcel. Entonces ahora esta persona acude al amparo directo para versus la sentencia y entonces se desata todo este tema, vuelve, en este caso dice que es inconstitucional el artículo que habla sobre la valoración de la prueba tasada, porque está contra el principio de presunción de inocencia, de lo cual no estaba de acuerdo. Entonces, bueno, se vuelve a hacer el estudio y aquí le dice el tribunal, ¿sabes qué? Esto no va concatenado a lo que tú presentas, y nuevamente le dicen 3 años de prisión. Entonces ahí pasa otra cosa, que por facultad de atracción se vuelve a estudiar en la Suprema Corte y nuevamente se hace el mismo estudio, y aquí hay unos análisis preciosos que hace la Suprema Corte, que es en lo que vamos a versar, que es explicarnos la presunción de inocencia, que la presunción de inocencia, como yo les había presentado en algunos casos anteriores, tiene muchas, es como no sé cómo explicarlo, o sea, tiene poliédrico, tiene muchas aristas. Lo podemos estudiar desde una o desde otra. Y más adelante también tocar la valoración de las pruebas, hablar también sobre cómo es este estándar probatorio que se nos da. Y pues bueno, ya no me quiero extender más. Muchas gracias, Eric. Un honor estar aquí. Muchas gracias. Fer, qué gusto tenerte de vuelta por aquí. No te había visto desde ese programa donde llovieron ataques de todas contra todas, pero muy interesante. Siempre es un gusto tenerte acá, Fer. Platícame, ¿a ti qué te pareció la sentencia? Muchas gracias. Pues creo que la sentencia fue correcta a la luz del sistema probatorio actual, pero creo que lo que deja sin problematizar es justamente el sistema probatorio actual, ¿no? En el sentido de que, ¿por qué seguimos dándole, naturalizando la supremacía de ciertas pruebas respecto de otras, incluso en el cambio de sistema penal? ¿Por qué continuamos entendiendo que la prueba tasada, la documental pública, es una prueba tasada admisible y constitucional? ¿Y por qué esta sigue teniendo supremacía respecto de otras pruebas que son más comunes en la vida penal y en la existencia de otros delitos, ¿no? En los cuales no quiero ahondar ahorita, pero pues puedo adelantar que, por ejemplo, los delitos de violencia sexual. Además, creo que también es muy problemático el hecho de que ahora pasamos a romantizar cierto tipo de lógicas, como las máximas de la experiencia. Vienen delitos de violencia sexual, tienden a ser muy problemáticas porque se perpetúan prejuicios misóginos, hablando simplemente de violencia sexual, pero también prejuicios racistas, clasistas, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que eso es en lo que nos debemos enfocar cuando hablamos del sistema probatorio, y es lo que debemos de tratar de subsanar. Qué importante tema acabas de tocar, y qué bueno, porque creo que se me iba a pasar. Cómo estas máximas de la experiencia muchas veces tienden a generalizaciones que no son correctas y que son discriminatorias, y también, evidentemente, ahorita que lo mencionaste, creo que todos podemos identificar 2 o 3 sentencias en temas de delitos sexuales que, utilizando estas máximas de experiencia, llegaron a conclusiones que eran aberrantes y que eran muy, muy preocupantes, ¿no? Entonces, pues sí, en la sentencia empezamos a hablar muy bien de las máximas de la experiencia, suena padrísimo el nombre, pero como lo decíamos, estos sesgos cognitivos no siempre nos van a llevar a la conclusión adecuada. Regresamos con eso en unos momentos, Fer, muchas gracias. Guillermo, qué gusto tenerte por acá, man. Te tocó ser el único hombre acá en el panel. Platícame, ¿a ti qué te pareció la sentencia? Hola Alejandro, ¿cómo están? ¿Cómo están, amigas? Me pareció interesante, porque fíjate, Alejandro, a veces las pruebas terminan siendo algo tan técnico, algo de los procesalistas, algo nada más de los abogados postulantes, que a lo mejor no se discute en el día a día en los pasillos de las escuelas de derecho, pero es un tema que esta sentencia en lo particular lo toca muy bien, y yo rescato, confirmo, se pudiera decir, ¿verdad?, el criterio de la Corte. Y me gusta por ahí el estudio que espero ahorita entrar, de ese cambio, cómo ese cambio de
lo que mencionaba ahorita la compañera de la prueba tasada, la prueba legal, a esta evolución, ¿no? De la prueba libre, la interpretación del juez de la norma de una manera lógica, eh, y cómo la misma ley se va autorando, y aunque por más que se trate de regular, a final de cuentas vamos a encontrarnos con limitaciones. Esta sentencia me parece bastante interesante, y cómo nos da una cátedra nuevamente de esta evolución del sistema, de cómo antes, para los que a lo mejor y no están familiarizados con conceptos como presunción de inocencia, estamos hablando que esta sentencia toma este estudio de cómo antes, para ti comprobarte un delito, tú como imputado tenías que demostrar tu inocencia. Tenías que demostrar al juez: no, señor juez, yo soy inocente, aquí están mis pruebas de inocencia. Eso era un sistema inquisitorio, ¿verdad? Era un sistema muy que desembocó en muchas violaciones a derechos humanos. Y en el 2008, México le apuesta a este nuevo sistema penal acusatorio, donde ahora la autoridad, que es quien acusa de que estás cometiendo un delito, pues sea la encargada y la responsable de tener esa prueba, ese cargo probatorio, ¿no? Entonces, si me están diciendo que yo cometí un delito, pues compruébenmelo, y ustedes tienen ahora esa carga de la prueba. Entonces, ese avance que esta sentencia retoma y que discute es algo interesante, y pues nuevamente muchas gracias al equipo y a todas, un placer. Muchísimas gracias. Qué importante. Seguro ahorita lo retomaremos, pero sí, como bien lo mencionas, y para poner en contexto a la gente no abogada que nos acompaña en casa, pues cómo cambia el sistema penal, para ponerlo en términos mucho más sencillos, pues de cómo antes la justicia penal correspondía a montones de expedientes, ¿no?, que se llevaban, y era una justicia completamente escrita, allá un sistema que es mucho más similar a lo que vemos en las series de abogados que todos vemos de otros países, ¿no? Tendencia a la oralidad y a otro tipo de desenvolvimiento de las actuaciones procesales, mucho más eficiente, mucho más corto, con ya muchas más salidas a la resolución de mecanismos alternativos de conflictos y otras cuestiones, ¿no?, que analizaremos. Muchas gracias. Aranza, qué gusto tenerte de vuelta en esta tu casa, Justicia TV. Platícame, ¿qué te pareció la sentencia? Hola, mucho gusto a todos los nuevos, y a los que no, pues bienvenidos, buenas tardes, y gracias por invitarme de nuevo. Esta sentencia, creo que como ya han comentado todos mis colegas y compañeros, es una sentencia muy enriquecedora. Trata temas desde el sistema penal en general, las dos perspectivas, inquisitivo y acusatorio y oral, el nuevo, porque es una sentencia que se da en ese cambio, ¿no?, en esa instauración de un nuevo sistema penal, cuando la denuncia es en el 2008, y este amparo ya viene siendo ya cuando este sistema ya se encuentra más instaurado. Nos habla de temas como presunción de inocencia. Me gusta que toca los diferentes perspectivas de este derecho, trato, regla, porque tiene diferentes, pues sí, perspectivas. Como trato procesal, no debemos de olvidar, ¿no?, que toda persona debe tratarse como inocente hasta que se muestre lo contrario, como una regla probatoria y el estándar probatorio. También tocamos temas como las reglas, los sistemas de valoración. Más que nada, me gustó el contraste que tiene entre, como siempre buscamos, ¿no?, el mayor beneficio para el inculpado, y pues esa oportunidad de ver si se puede aplicar reglas de un sistema nuevo a un trámite de un sistema anterior, ¿no?, del sistema inquisitivo. Incluso también el contraste de las reglas que se usaban en este sistema inquisitivo, como la regla tasada, que es como, se puede decir, uno de los temas centrales, y la ahora libre valoración y lógica que se debe de hacer por parte de los jueces, que como mencionas, pues también tiene limitaciones, porque no olvidemos que pues al fin y al cabo los jueces son personas, tienen su propio criterio, sus prejuicios, y es como cuando surgen esos problemas con las máximas de la experiencia, la libre valoración, porque al final del día es él el que hace un análisis comparativo de estas pruebas de cargo, de descargo de las partes, y pues toma una decisión, ¿no?, para justificar sus fallos. Entonces creo que va a ser un debate muy enriquecedor, se van a tocar varios temas,
y pues ya, estoy ansiosa. Muchísimas gracias, Aranza. Sin duda todos estos temas que mencionas son muy importantes. Ya me empiezo a preocupar a ver si nos va a dar tiempo, pero bueno, intentaremos ir poco a poco. Ana Paula, bienvenida a El Derecho a Disentir. A ver, platícame, ¿a ti qué te llamó la atención de la sentencia? ¿A favor, en contra? ¿Por qué? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Es un gusto estar aquí el día de hoy, pues, con todos ustedes. Y a mí lo que me llamó bastante la atención es cómo llega a la Corte para valorar los puntos que establecen si se puede o no, pues, retrotraer el sistema y si la predeterminación en la que se tiene que valorar es pues violatoria o no a la presunción de inocencia, como ya lo mencionamos antes. Creo que es un principio de suma importancia que se ha visto desde siempre, aunque no haya estado como tal establecido en la ley. Me gustaría ahondar un poco más en eso más adelante, pero pues básicamente esos serían como los puntos clave que a mí me llamaron demasiado la atención en este caso. Creo que es un caso bastante enriquecedor. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, de esto que nos comparten en sus primeras participaciones y para poner en contexto a la gente que nos acompaña, pues lo primero que te preguntaría, Erika, platícame un poquito, ¿qué es esta valoración probatoria? ¿No? Es un término que suena muy jurídico, pero ¿qué implica, no? O sea, llega un determinado caso, llamémoslo como el punto, en una cuestión penal, a un juez, a una jueza, a un operador u operadora jurídica, y se encuentra con diversos elementos que tiene que tomar en cuenta para llegar a una conclusión. ¿Qué es esta valoración probatoria, Erika? Sí, bueno, la valoración de cada elemento probatorio es muy indispensable para este proceso porque de acuerdo a ella es como el juzgador toma la decisión, ¿no? Pero bueno, hay tipos de valoración de cada elemento. Ustedes ya refirieron hace un momento la prueba tasada y esta prueba o el valor de la prueba tasada tiene que ver con los sistemas inquisitorios, en donde los jueces no tenían la facultad de apreciar de manera individual cada una de las pruebas. Hay que también que aclarar que se hace como un análisis de las pruebas de manera individual y se hace un análisis de las pruebas todas ya en conjunto. Eso es muy primordial también recalcarlo. Y pues bueno, esta prueba tasada en su individualidad hace valor pleno, pero tiene como según la ley algunos requisitos, por ejemplo, que sean documentales públicas o por ejemplo las inspecciones judiciales que hacen valor pleno. Hay otro tipo de pruebas que sería como las que traen el valor indiciario, es decir, que no hacen prueba plena, sino que, pero si tú las juntas una por una más una, tú puedes probar cierto tipo de valoración conjunta. Entonces, en este caso, con respecto a la documental pública, que yo ya les mencioné hace un momento, que es aquella donde quedaron constancia de sus registros, como por ejemplo su nombre, su CURP, etcétera, más datos de la persona, hizo prueba plena por el hecho de que es una documental pública que generó este instituto. Y pues bueno, la sentencia es muy clara porque creo que aquí es cuando encontramos ese punto de choque y a lo mejor nos confundimos un poco. Y es que la sentencia claramente nos dice que hace prueba plena este documento. ¿Y qué quiere decir que hace prueba plena? Tú, como juez, asumes que este documento X, por ejemplo, aquí tengo que este documento es un documento, una documental pública que existe, que la generó el instituto y que aquí el instituto, la persona encargada, el servidor público, la firmó con fecha tal. Esto hace prueba plena, pero no exactamente debemos entender que lo que está implícito como el fondo de esta misma prueba deba de hacer prueba plena, sino que esta hace prueba plena cuando tú la juntas con otras más pruebas, cuando lo haces el análisis en conjunto. Ya lo plasmado en el documento se estudia conjugado con otro conjunto de pruebas. Entonces aquí te explica esta sentencia, no hay una violación a la presunción de inocencia, entendiendo también que la presunción de inocencia tiene diversos aristas. Entender también que el objeto principal de una prueba es la búsqueda de la verdad, asumiendo que el objetivo principal, bueno, no exactamente el objetivo principal es la búsqueda de la verdad, pero entendemos la verdad como aquello que está relacionado con cuando corroboramos los hechos que se plantean y la realidad del proceso también.
Entonces, eso es lo que quisiera recalcar con respecto a esta. Y también señalar que al día de hoy, pues tenemos esta libre valoración del juez, que sí, creo que nosotros, bueno, el juez tiene juega un papel primordial en este proceso, pero creo que también nosotros, como las personas que somos parte también, tenemos que conjugar o tenemos que hacer un buen trabajo para poder lograr convencer al juez. O sea, no nada más se trata de que el juez haga este análisis individual o en conjunto de las pruebas, sino que nosotros nos acerquemos o tratemos de generar el mejor estudio, el mejor análisis, la mejor argumentación para convencer al juez de que esta es mi verdad. Entonces, esto es lo que podría recalcar en este primer momento. Y me gustaría también escuchar las grandes aportaciones de mis admirados compañeros. Muchísimas gracias, Erika. Qué importante este tema que mencionas de la verdad, porque en efecto, a ver, todo el conocimiento que se vierte dentro de un expediente es para constatar un determinado hecho que se dio en la realidad, una cuestión fáctica sobre la cual vamos a realizar determinadas aseveraciones que pueden ser falsas o pueden ser verdaderas, ¿no? Como señalaban, el hecho de que esta taza sea blanca implica que va a haber un enunciado que me diga la taza es blanca. Pero una persona que no puede ver esto, yo le tengo que demostrar de determinada forma que efectivamente la taza era blanca, ¿no? Esta actividad que tiene que ser el juez y de allegarse de medios de convicción para juzgar un hecho que se plasmó en la realidad, pero que no conoció directamente por medio de sus sentidos en muchas ocasiones, nos lleva a preguntarnos si es una actividad libre o si debe de haber determinadas normas, ¿no? En ese sentido, yo te preguntaría, Fernanda, en una aproximación desde ahí, con esa generalidad, pero a ver si me lo respondes regresando del corte, ¿qué te parece a ti que deba ser la normativa al respecto? ¿Irse hacia un papel de libertad absoluta y que el juzgador vaya determinando qué sí o qué no? ¿O, como en el caso de esta norma que estamos analizando su constitucionalidad, fijar que ciertas pruebas deben de tener un peso previo y otras no, etcétera? Te dejo con esa pregunta, Fer, y vamos a un pequeño corte y regresamos para resolverla. Estamos de vuelta en el derecho a disentir, segundo bloque. Ya empezamos a platicar un poquito sobre lo que es esta valoración probatoria y ya nos vamos a meter como tal a las normas que regulan esta actividad. Fer, te preguntaba antes de irnos al corte, ¿qué te parece en el caso específico esta norma sobre la cual se analiza su constitucionalidad y en general la actividad del juez valorando pruebas? ¿Crees que debería haber parámetros estrictos? ¿Crees que deberíamos ir a un plano mucho más libre? ¿Qué te parece? Creo que la primera premisa a la que debemos de partir al entrar al derecho penal es que no podemos resolver todos los conflictos de la sociedad a través del derecho penal. Es decir, debemos de empezar a desahogar los delitos que quieren tratar, las acciones que son consideradas como delitos. Y una vez que tengamos la mínima de delitos, entonces podemos empezar a hablar sobre cuáles son las críticas al derecho penal probatorio. Ahora, las críticas al derecho penal probatorio y en específico las críticas a la prueba tasada, yo creo que es más bien cuáles son las pruebas, el tipo de pruebas que tasamos. Es decir, cuáles son las pruebas a las que les damos una supremacía. Y sobre todo dentro del derecho penal. En el derecho penal, ¿quién va a tener una documental pública para probar su delito? No va a haber una documental pública para probar una violación. No va a haber una documental pública para probar un secuestro. No va a haber una documental pública para probar un homicidio, o por lo menos por pensar que no la va a haber. Entonces, cuando se da prueba plena a las documentales públicas en el derecho penal, se está beneficiando a las personas en situación de poder que solo tienen delitos de carácter económico, que si bien no siempre son litigados a través del derecho penal, sí hay en ciertas situaciones como el fraude o también también se privilegia en este caso a las instituciones para que puedan tener juicios más cortos, para que puedan mandar con más facilidad a la cárcel, etcétera. Eso quiere decir que las personas en situación de vulnerabilidad no están teniendo estas presunciones en el derecho penal a su favor y quedan más, sí, continúan estando desfavorecidas.
por lo cual nos encontramos delitos que son infinitamente difíciles de probar, como de nuevo la violencia sexual y el hecho de que tenga un 100% de impunidad en diversos estados del país, ¿no? Entonces, en este sentido, yo sí creo que debe haber un catálogo de pruebas pasadas, pero no son las que nos llegan a la mente, como las documentales públicas. Creo que debe haber cierto peso y cierto beneficio de ciertas pruebas refiriéndonos según la naturaleza del delito. ¿Cuáles son las pruebas que vamos a tener en un delito en particular? ¿Cuáles son las pruebas que va a haber, de nuevo volviendo a los delitos en violencia sexual, que va a haber en un delito donde no hay nadie, donde son en lugares oscuros, donde solo hay 2 personas? ¿Qué presunciones pueden actuar ahí para que se siga justiciando a la víctima sin llegar a violentar los derechos del imputado, ¿no? Y bueno, respecto de lo otro y la libre determinación de las pruebas, yo creo que sí continúa siendo problemático. Es decir, nos estamos basando en la máxima experiencia de personas que siguen perpetuando muchísimos prejuicios en contra de las personas. Por ejemplo, el juez creo que fue en Chile o en Perú, que dijo que por la máxima experiencia una mujer que llevara bragas rojas buscaba su violación. Esa fue la lógica en la que basó su fallo, por el cual no condenó a la persona que la violó. Entonces, ¿cuáles son las máximas de la experiencia? Que las personas racializadas siempre van a querer portar drogas y para su venta, que las mujeres con faldas cortas siempre van a querer su violación y entonces no se puede imputar a estos hombres que las violan. ¿Hacia dónde vamos cuando decimos que los jueces y las juezas tienen una libre valoración? Yo creo que en todos los lados hay una problematización importante a la cual debemos traer a la mesa y no creo que haya una respuesta correcta. Simplemente hay que ver qué delitos se siguen privilegiando su litigio y cuáles siguen quedando atrás, ¿no? Y ya eso es lo que vendría. Muchas gracias, Fer. Fíjate qué importante que tomas este tema de las máximas de experiencia, porque muchas veces me parece que era un tema que dábamos por sentado antes, ¿no? Para poner en contexto nuevamente a la gente en casa, estas máximas de experiencia son ciertas operaciones intelectuales que hace la operadora o el operador jurídico con base en la experiencia. Y decía, bueno, suele suceder que cuando se da A, suele ser por B. Es decir, suele ser que si vemos a una determinada persona con un arma sin permiso en la noche, puede ser que vaya a cometer un ilícito. Este tipo de operación lógica en determinadas cuestiones jurídicas se puede tomar como una premisa para llegar a una conclusión como tal y acreditar la culpabilidad de una persona. No estoy diciendo que el ejemplo sirva como tal, pero en efecto muchas de estas máximas de la experiencia están basadas en ciertas preconcepciones que tenemos sobre las personas, en este caso como las mujeres, como las personas de determinada raza, como personas indígenas, es decir, basados en determinadas categorías sospechosas y que están basados como tal en concepciones discriminatorias que tenemos de ellos, ¿no? Te quisiera preguntar, Guillermo, uno, ¿qué te parece este tema de las máximas de experiencia? Y después, relacionado con esto que estamos mencionando, que es la valoración probatoria, pues como mencionamos en un principio, es una cuestión de grado, ¿no? De acercarnos a la veracidad, pero no podemos, en la mayoría de los casos, llegar a un 100% de veracidad. ¿Cómo puede el operador jurídico o a partir de qué criterio delimitar que sí se es culpable o que sí es inocente? Por favor, Guillermo. Claro, bueno, las máximas de experiencia yo creo que va relacionado también al tema de la capacitación y profesionalización del juez, ¿verdad? Con todos sus precedentes y todo su criterio jurídico, a pues decidir coherentemente conforme a las normas de la lógica, el sentido común y las buenas costumbres. Por el tema de la valoración probatoria, pues no deja de ser una etapa del juicio que se tiene que agotar, a diferencia, por ejemplo, del sistema tradicional, donde una prueba era valorada desde que se integraba el expediente hasta no declararla o hasta no desecharla, no declararla nula. Por el contrario, en este sistema acusatorio hay todo un procedimiento, hay toda una etapa, procesal donde se desahoga esta prueba y constitucional
realmente está facultado nada más el juez para valorarla y para desahogarla. Entonces, vemos cómo esta responsabilidad de la valoración probatoria recae meramente en el juzgador, en este operador jurídico, que va a tener la responsabilidad de, conforme a los nuevos lineamientos constitucionales, basándose en su lógica y en sus máximas de experiencia, en todos estos criterios de derechos humanos, poder aplicar la norma correcta. En el caso concreto, en esta sentencia que hoy nos compete, es interesante cómo, como lo mencionaba ahorita la compañera, la prueba documental era considerada como prueba plena, ¿verdad? Y te relata el juzgador el por qué. Porque, por dos cosas. Por un aspecto formal, ¿verdad? Que es emanado de una autoridad dotada de esta fe pública, de una institución, de un funcionario que tiene esta facultad de emitir. Y por el otro lado, el aspecto material, que es esta identificación de su carácter público, ya sea porque esté identificado con logotipos, con firmas, con sellos. Entonces, en este caso, estamos hablando de una credencial de lector, es una documental pública de carácter probatorio pleno, ¿verdad? Y nos basamos en el sistema anterior. Entonces, las dos preguntas que resaltan en esta sentencia es, la primera, si se debe mezclar esta valoración probatoria, ¿verdad? Ya sea tomando estos dos sistemas, la Corte responde que no. Y la segunda es si se debe declarar pues inconstitucional el que el juzgador esté considerando la prueba como una documental prueba, como una prueba plena. Entonces, ahí entra en esta discusión. Pareciera que fuera plena, ¿verdad? Por los elementos que acabo de mencionar, pero no obstante, el legislador está obligado a cerciorarse si lo que dice el documento está acorde con la realidad, ¿verdad? Con este aspecto material, y ahí entraríamos en esta discusión y estaríamos ya invitando estos otros conceptos de esta interpretación más abierta, más libre que tiene el juzgador, y no basándose nada más en la interpretación y en las reglas que la misma ley le dice al juez cómo valorar. Entonces, es esa punto medio del juez entre hacer lo que la ley le dice que tiene que hacer y tomar en cuenta también la norma si está de acuerdo con la realidad, ¿verdad? Con la prueba, ¿verdad? Fíjate, Guillermo, que esta última parte perdí un poquito tu audio, pero fíjate que esto que mencionas, Guillermo, es muy importante porque la distinción es necesaria. El hecho de que cuando la Corte analiza el artículo, dice, el hecho de que lo vea como prueba plena no implica por ende que la conclusión a la que lleve el juez tiene que ser, lo que dice la prueba me da fe y validez total para llegar a esta conclusión. No, como bien lo mencionaban también tus compañeras, es un cúmulo de actuaciones y un cúmulo de documentos que se tienen que tomar tanto individualmente como colectivamente para poder llegar a una conclusión. ¿A qué conclusión o cómo saber en qué grado de certeza tenemos? Es cuando la Corte menciona el tema de más allá de toda duda razonable, ¿no? Como criterio para distinguir cuándo podemos hablar de una determinada culpabilidad o que se derrotó la presunción de inocencia. Arantxa, nos platicabas un poquito de qué era esta presunción de inocencia, de cómo la tenemos que entender en su vertiente probatoria. Platícame sobre esto y sobre el estándar de más allá de toda duda razonable, por favor. Sí, claro. Como mencionan, aunado a esto de la inconstitucionalidad de este artículo, el quejoso decía que este artículo violaba la presunción de inocencia. ¿Por qué? Pues porque establecía esta prueba legal de la que ya estuvieron hablando, por ser un concepto de un sistema anterior, decía que no había equilibrio entre las partes y que debía considerarse si realmente fue verificada esa convicción que causó en el juez. La presunción de inocencia nos mencionan que son reglas de trato procesal, es decir, tratar a la persona hasta que se demuestre lo contrario como inocente, regla probatoria, que va a ser una norma que establece a cuál de las partes va a perjudicar que el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, ¿no? Que no sea suficiente una prueba para probar los hechos. ¿Por qué? Porque como comentaban, tiene dos perspectivas, ¿no? La formal y la material. La formal es solamente como la autenticidad del documento, por así decirlo,
y ya la material es el contenido, que ya es ahí cuando entra el trabajo del juez para analizar y verificar si realmente este documento pues tiene concordancia con la realidad. Después también dicen que la presunción de inocencia se va a entender como un estándar probatorio, ¿no? Que es como el eje central de este caso, es decir, una norma que va a ordenar a los jueces absolver al inculpado en cuestión cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia pues de un delito o de, en su caso, de la responsabilidad, que es como creo que resuelve muy bien la Corte en este aspecto, porque menciona, si bien ya lo había dicho también, ¿no? El artículo 280 dice, sí, es prueba tasada, hace prueba plena, no se está violando su principio, la presunción de inocencia, toda vez que las partes van a poder desvirtuar. Entra ahí también, por ejemplo, la duda razonable, ¿no? Debe verificar que no se cumplan o se cumplan las hipótesis de culpabilidad del acusado o las hipótesis de absolución o inocencia de la defensa en este caso. Entonces no se queda desprotegida la persona por el principio de presunción de inocencia porque se les da esta oportunidad. Lo único que sí, hay un detalle, es por ejemplo cuando mencionan, ¿no? Que antes pues correspondía a la persona probar su inocencia y en un sistema acusatorio pues la carga la tiene el que acusa. Pero en esta ocasión la Corte menciona que pues no, que el juez tenía que verificar si se cumplían con las hipótesis de acusación para considerar que la persona es culpable o no, independientemente de que la prueba sea considerada como prueba plena por ser un documento público. Perfecto. Entonces, este estándar probatorio tiene que ver con la duda razonable, porque pues si el juez considera que no se han dado las pruebas suficientes, que no tiene concordancia los hechos y el documento que viene a probarlo, porque como sabemos, un documento, si bien puede ser pleno, al fin y al cabo se termina desahogando por una persona, ¿no? Que es quien declaró, que es quien lo llevó a cabo, quien tomó una entrevista, por ejemplo, y pues el juez ya le toca a él valorar si realmente hay concordancia entre estos hechos y entre el documento, y ya entonces dar su fallo. Si él considera que hay duda, que no hay concordancia, entonces se debe de absolver a la persona. Esto en atención al principio de presunción de inocencia. Es en general como pues lo que trata de la presunción y pues de la duda razonable. Muchísimas gracias, Aranza. Ana Paula, después del corte me gustaría regresar contigo para preguntarte tu opinión, uno, sobre todas estas opiniones que han vertido tus compañeras y tu compañero, y en específico, ¿no? Como tal, ya lo mencionaba Aranza, el hecho de que le demos cierto peso a una prueba plena, que es un documento público, ¿qué te parece? ¿Pudiera romper el equilibrio el principio de equilibrio entre las partes? Preguntarte cuál es tu opinión también sobre esta actividad probatoria, ¿no? Y la libertad que debe de tener un juez al valorar. Y también este último punto que mencionaba Fernanda, que me sigue resonando mucho, ¿no? Hay determinados tipos de delitos donde es más complicado, pero probar. Y se han emitido criterios por parte de órganos jurisdiccionales, por ejemplo, en temas de violación, donde, por ejemplo, la declaración de la víctima tiene un papel preponderante para la acreditación del hecho delictivo. Esto en el razonamiento de los jueces y de las juezas, porque efectivamente es muy complicado llegarse de otros medios de prueba que no sean las declaraciones de la víctima, ¿no? Como lo mencionaba Fernanda, es muy complicado que otra persona lo haya visto, que podemos encontrar testigos, que podemos encontrar, incluso a veces el tema de periciales es complicado y en muchos casos es revictimizante, ¿no? Te dejo con esta pregunta, Ana Paula, si te parece bien, regresamos con eso después del corte en el tercer bloque de El Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en el tercer bloque de El Derecho a Disentir, con un tema que ha resultado muy interesante porque estamos platicando sobre presunción de inocencia, valoración probatoria y todas las implicaciones que tiene esta actividad, cómo determinamos la culpabilidad de una determinada persona, ya hablamos de este criterio o este estándar de más allá de toda duda razonable, hablamos un poquito sobre lo que es los límites o la libertad que tiene que tener un operador jurídico a la hora de conocer y asignarle un determinado peso a estas pruebas. Ana Paula, estábamos contigo. Platícame, como bien lo mencionaba Guillermo, una de las dos preguntas que resuelve la Corte en esta sentencia,
pues era analizar el tema del artículo que le daba valor pleno a una prueba, ¿no? Una documental pública. La Corte termina diciendo que no pasa nada, ¿no? Que no es inconstitucional. ¿Por qué? Porque esta prueba se tiene que tomar en cuenta con otro cúmulo de medios probatorios que le permiten llegar a la convicción en un sentido o en otro. ¿Qué te parece a ti esto que platicamos en el segundo bloque, el tema de actividad procesal para este tipo de pruebas? Cuéntame. Bueno, yo creo principalmente que es importante dividir la valoración en dos puntos, ¿no? Desde la parte individual, porque para que sea considerada, pues debe cumplir como ciertos requisitos, pero no elimina la posibilidad, pues, de que los jueces puedan verificar si realmente son auténticos. Porque justo como él le decían, no por el hecho de que sea prueba plena, no significa que no pueda ser controvertido. Y de igual manera en conjunto, porque pues se puede desvirtuar con otras pruebas de valoración conjunta, que sí o sea, para que se vea si tiene o no valor probatorio. Y por eso se habla como del elemento material y no de forma. Y aquí es como me gustaría adentrarme igual en donde se habla como de la presunción derrotable, en donde le dicen que puede ser derrotable en su forma, porque probablemente el documento que se le expidió no fue expedido dentro de sus funciones o con la fecha en la que estaba establecida y demás, o puede ser derrotable a nivel de contenido o alcance probatorio junto con otras pruebas, y pues se puede derrotar esto con otros medios, si no fui yo el que estuvo o realizó la acción. Y pues bueno, también es importante como entender pues, eso a la prueba y el derecho a la seguridad jurídica, porque se busca normar pues la conducta de las personas en la sociedad, y pues las consecuencias pues deben aplicar pues, para quien de verdad verdaderamente lo cometió. Y pues justo por eso sale como el derecho a una debida defensa, probando una hipótesis sobre los hechos, y le dicen, claro, no tienes razón en lo que estableces de la prueba tasada, pero se te va pues, a respetar tu presunción de inocencia, que este también creo que es un tema sumamente interesante, que creo que se ha tratado desde siempre, aunque no estaba como tal escrito en la ley. Lo podemos ver en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8, que nos habla de las garantías judiciales. En el punto 2 nos establece pues que todas las personas inculpadas de delito van a tener un derecho a que se presuma su inocencia, pues mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Y esto, aunque haya entrado como tal en el 2008, es algo que ya se venía platicando desde antes, y justo el mismo año sucedió el problema, no sé si habían escuchado el caso Acteal, que justo fue un problema muy grande que estaba resolviendo la Corte. Y también ahí se estaba hablando de la presunción de inocencia justo al mismo tiempo que se estaba reformando pues la Constitución y todo este nuevo sistema. Entonces a mí se me hace interesantísimo el recordar que esto es algo que siempre había estado, porque es súper importante velar siempre por los derechos humanos de las personas. Perfecto, muchísimas gracias. A mí me gustaría hacer una pequeña problematización para todas, que creo que están muy de acuerdo con lo que resuelve la Corte en esa parte, y es, ¿no creen que pone demasiada esperanza en el actuar judicial del día a día? Es decir, ¿no creen que las presunciones, sobre todo en el derecho penal, y como estas pueden ser muy peligrosas porque le quita la cara, o sea, le quita, quiera o no, me gustaría creer lo mismo que la ministra Piña, pero yo creo que las presunciones sí al final hacen que se afloje el trabajo que hace el juzgador o la juzgadora a la hora de tomar en cuenta estos medios de prueba, y sobre todo cuando tenemos en consideración que son los mismos jueces y juezas que actuaban en el sistema penal anterior. O sea, tienen las mismas mañas, las mismas creencias y las mismas maneras de juzgar. O sea, creen que en realidad es verdad lo que se plasma en la sentencia, que
que aunque haya una presunción de prueba plena para las documentales públicas, esto no terminará en una holguez del juez o de la jueza a la hora de juzgar, que terminará con más personas en la cárcel, en un sistema precarizado que vuelve a los culpables en víctimas de nuevo. O sea, no entiendo por qué estamos tan de acuerdo y tan contentos con esta salida que pone la ministra Piña en la sentencia. La pregunta me parece muy interesante y Erika, yo le encaminaría hacia ti con algo que mencionaba también Fernanda en su primera participación, y es, no podemos perder de vista que los operadores jurídicos son humanos, ¿no? Y que tienen ciertas convicciones y que tienen una ideología detrás. Y no siempre la ideología es tendiente a los derechos humanos. Ojalá lo pudiéramos pensar que sí, pero no es así, ¿no? Hay ciertos temas donde hemos entendido que la mayoría de una determinada población puede estar en contra de un derecho fundamental, ¿no? Y eso se puede llegar a ver reflejado en las sentencias. Y es ahí donde entra el argumento, como menciona Fernando, es decir, tenemos que apretar este ejercicio de valoración para no dar pie a que se lleguen a conclusiones con una carga ideológica detrás, ¿no? Hay incluso un libro de Soystein que analiza muchísimo cómo cuando se encuentran en un órgano colegiado dos jueces o dos juezas de tendencia liberal con un conservador, cómo van cambiando sus perspectivas sobre un determinado tema, ¿no? Erika, ¿a ti qué te parece en general esta pregunta? Y también te pediría tus conclusiones, por favor. Claro, muchas gracias. Bueno, para ir concluyendo, quiero rescatar 3 puntos. El primero con respecto a algo que menciona Ana Paula, y es, oye, las pruebas con valor pleno no significa que no puedan ser vencidas. Pueden ser vencidas si hacemos un buen análisis y un buen estudio con respecto tanto a su forma como a la materia, ¿no? El material que tenemos. Entonces, ese es un punto que quiero rescatar y que a veces pareciera que nos decepcionamos o que estamos como un poco en este momento decepcionados por saber que existen este tipo de pruebas y que al parecer o pareciera, entre comillas, que tienen un valor o que ponen como en una balanza a uno sobre el otro. Entonces, creo que hay que rescatar ese punto, que las pruebas con valor pleno pueden ser vencidas. No significa que no las podamos vencer en algún momento. Ese es un punto que quiero rescatar. El segundo punto, que es con respecto a no desvalorizar los indicios. Les estaba mencionando hace un momento que, bueno, también esta es una manera de hacer este ejercicio de argumentación, también ejercicio lógico, razonamiento, de ir concatenando un indicio con otro, para generar este valor probatorio ya en conjunto, ¿no? Eso es lo que pasa muchas veces el día de hoy, es que el día de hoy no, difícilmente como Fernanda, en muchos de los delitos, no vamos a encontrar siempre pruebas plenas o con valor pleno. La mayoría en este tipo de delitos, como Fernanda hace un momento lo mencionó, violaciones, feminicidios, vamos a ir encontrando indicios. Creo que esa es una tarea o un consejo que yo podría decir, aunque soy muy joven para dar consejos, es que nosotros como abogados nos preparemos para analizar, para abrir más la mente, más allá, para ser capaces de ir hilando indicio más indicio más indicio y no solamente cerrarnos a buscar prueba plena. Y entonces, porque en mi carpeta yo no encuentro cómo demostrarlo porque no hay prueba plena, ya perdí. No, hay que hacer este ejercicio, buscar la manera, buscar hilar estos indicios para generar una buena teoría. Este es un punto como recomendación que señalo, y otro punto que tiene que ver rescatando lo que mi admirada Fernanda acaba de mencionar, y es que los jueces son humanos, jueces que también van a estar errando. Y vuelvo a otro punto, es que nosotros aquí como jóvenes ocupamos un papel primordial, porque el día de mañana yo veo a Fernanda, veo a Ana Paula y veo a Guillermo y Aranza ocupando esos cargos de personajes que el día de hoy aún tienen una mentalidad quizás un poco antiderechos. Entonces, un trabajo que tenemos el día de hoy, y es por lo que aplaudo este tipo de ejercicios, es que nosotros vemos aquí ese choque y esas inconformidades que muchos de nosotros manifestamos con el sistema actual. Pero también es nuestro trabajo seguirnos capacitando para que el día de mañana ocupemos esos lugares y los hagamos de una mejor manera. Y no se vuelvan a generar este tipo de debates y digamos que tenemos un mundo mejor. Lamentablemente ese es un mundo imaginario, en un mundo que para mí debería de ser como muy
se ve lejos, o sea, yo lo veo lejos, creo que tiene que ver mucho también con el punto de la educación de cada persona y tiene que ver mucho con el entorno social en el que nosotros crecemos. Entonces, dejar esta reflexión para cada persona, para cada estudiante de Derecho que nos está viendo y nada más. Muchísimas gracias, Erika. A mí me gustaría contraatacar tu argumento y te pregunto, ¿por quién puede vencer las pruebas plenas? Las pruebas plenas las pueden vencer las personas que tienen un juicio penal con una asistencia legal activa y buena. Pero eso no es la realidad de la mayoría de la población que se encuentra en un procedimiento penal. La mayoría de la población que se encuentra en un procedimiento penal y que llega a la cárcel y a tener una condena son personas que están dependiendo de abogados y abogadas de oficio que tienen miles de casos y que lo que resulta pasando es que no contestan sus juicios, que no actúan, que no contestan, que no contraargumentan las pruebas que se imponen para probar o desprobar la imputabilidad. Es decir, en realidad decir que la presunción se puede vencer es continuar beneficiando a las personas que ya están beneficiadas dentro del procedimiento penal y que pueden acceder a servicios legales efectivos, costosos y que no están al alcance de toda la población. De nuevo, o sea, el trabajo tiene que ser del juez y la jueza y no puede depender de presunciones que solo pueden ser vencidas si tienen un abogado o abogada pilas o buena o cara. Es muy importante. Perdóname porque te interrumpo. Para dejar mi conclusión sería, entonces la respuesta es que ya no depender del sistema penal. El sistema penal no es la respuesta porque un medio de resolución de conflictos que haga a las personas victimarias víctimas nunca nos va a servir en la sociedad. Muchísimas gracias, Fernanda. Nos queda bien poquitito tiempo. No me quisiera ir sin darle la oportunidad. Aranza, tus conclusiones, por favor, y después Guillermo. Estoy de acuerdo en que sí, necesitamos que ya no haya este tipo de pruebas, pero al final del día, sí, la decisión queda en el juez, ¿no? En jueces. Creo que es más que ver si es una prueba tasada o una valoración libre o lógica, es la preparación de los jueces que tenemos hoy en día, ¿no? Necesitamos que el sistema penal tenga, y no solo jueces, creo que también tiene un poco de razón Erika, somos los abogados, independientemente si sean defensas particulares o defensas de oficio. Necesitamos realmente en un sistema que si no funciona, leyes ya no, o sea, códigos, leyes, creo que ya no, ya estamos a bastas en México de leyes, pero más bien necesitamos la implementación, ¿no? Una implementación efectiva, jueces que realmente se verifique que tengan conocimiento de perspectivas de género, derechos humanos, incluso discriminación, no discriminación, porque suena ilógico que a estas alturas del partido hablemos de que los jueces tengan estos rezagos, estas mentalidades, pero es realidad, y estoy de acuerdo contigo, es realidad que tenemos jueces del sistema inquisitivo que incluso me atrevo a decir que varias veces se llegaron a oponer a este nuevo sistema penal. Creo que independientemente del sistema, necesitamos una administración, unas personas preparadas, abogados y también jueces que tengan una nueva perspectiva y que estén abiertos a una valoración pues más justa, más adecuada a derechos humanos, perspectiva, y pues creo que para ya no agotar más el tiempo de los demás y que participen, creo que es eso, ¿no? Necesitamos prepararnos en lo académico, en la procuración de justicia y pues como dato creo que ya no tanto leyes. Las leyes a veces están aparentemente bien, pero de nada sirve si no se aplican de buena forma o los operadores de estas no están preparados como lo merece el sistema penal. Creo que es una rama muy importante y necesitamos jueces, abogados e incluso policías, que es independiente, pero también forman parte de un proceso penal, preparados para evitar que una persona, tanto inculpado como víctima, lo que sea, no tenga una defensa judicial efectiva. Muchísimas gracias. Guillermo, cerramos contigo. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, compañeras, por permitirme haberlas escuchado. Fue todo un placer. Fíjense que ya nada más para cerrar en este tema, lo que comentaba Fer, yo coincido con ella, nada más que en este caso en lo particular no. Siento yo que la ministra resolvió bien. Siento yo que el imputado, ¿verdad?, tuvo su oportunidad procesal para desestimar esta prueba plena, que si no obstante que sea plena, es plena hasta que demuestras que no es, ¿verdad?
cómo lo demuestras? Pues en sus oportunidades procesales. Siento aquí que el imputado tuvo la oportunidad de poder objetar ahí 2 pruebas periciales que se le hicieron. Era su misma huella. Él alegaba que no era su firma, pero resultó ser la misma huella, resultó ser. Entonces, la ley te permite poder desestimar esta plenitud de las pruebas. Solamente que hay que estar bien asesorados, hay que desahogarlas en sus etapas pertinentes. Y pues sí coincido con este criterio. Me llevo que no se puede mezclar reglas de valoración del sistema mixto y del sistema ahora el acusatorio. Me llevo que esta interpretación debe ser de manera lógica y abierta. Y pues yo creo que hablo por todas, hablo por Ana Pao, hablo por Fer, por Aranza, por Erika, que esta no deja de ser una experiencia súper enriquecedora para nuestra formación. Y por recordarles que tienen un amigo y su casa acá en Santiago, Coahuila. Y muchas gracias, Alejandro, por la oportunidad de estar. Muchísimas gracias a todas y a ti también por estar aquí con nosotros. Y muchas gracias a todos en casa también. Esto fue El Derecho a Disentir por Justicia TV. Yo soy Alejandro Telles y nos vemos en la próxima.